La mayoría de cristianos vive desconectada de Cristo sin saberlo. Hoy descubrirás el secreto que separa una fe auténtica de una religión vacía. Lo que aprenderás en los próximos minutos cambiará completamente tu vida espiritual. Permanecer en Cristo no es una idea religiosa más. Es el secreto que separa una vida espiritual auténtica de una existencia cristiana vacía y superficial. Y hoy descubrirás exactamente cómo hacerlo realidad en tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué nuestra fe parece débil? ¿Por qué nuestras oraciones parecen rebotar contra el techo? ¿Por qué sentimos que Dios está distante? La respuesta no está en hacer más cosas para Dios, sino en algo mucho más profundo y transformador. Jesús mismo nos dio la clave cuando dijo en Juan 15, versículo 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta no es una sugerencia amable, es la declaración de una realidad espiritual absoluta. Sin permanecer en Cristo, toda nuestra actividad religiosa es como un árbol sin raíces, aparentemente vivo, pero condenado a marchitarse. C.S. Lewis comprendió esto profundamente cuando escribió que Dios no quiere algo de nosotros. Dios nos quiere a nosotros. No nuestras buenas obras como mercancía separada de nuestra persona, sino nuestra rendición completa, nuestra permanencia en Él. Pero ¿qué significa realmente permanecer en Cristo? No es asistir a más reuniones religiosas, aunque eso tenga su lugar. No es memorizar más versículos bíblicos, aunque la palabra sea esencial. Permanecer es mucho más íntimo y continuo que cualquier actividad religiosa. Es vivir en una conexión constante con Jesús, como el pámpano vive conectado a la vid. Es reconocer en cada momento que separados de Él nada podemos hacer, como Él mismo declaró en Juan 15, versículo 5. Pensemos en esto con honestidad. ¿Cuántas de nuestras oraciones son listas de peticiones en lugar de conversaciones íntimas? ¿Cuántas veces leemos la Biblia como un deber en lugar de como un encuentro con la voz viva de Dios? ¿Cuántas veces servimos en la iglesia buscando aprobación humana en lugar de fluir desde una relación profunda con Cristo? Estas son las señales de que hemos sustituido la permanencia por la actividad religiosa. C.S. Lewis nos advirtió sobre esta trampa. Escribió que el cristianismo, si es falso, no tiene importancia, y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante, y la permanencia en Cristo es precisamente lo que determina si nuestro cristianismo es auténtico o simplemente una religión moderada que practicamos los domingos, pero que no transforma nuestros lunes. La permanencia comienza con un reconocimiento brutal de nuestra necesidad. No podemos permanecer en Cristo si creemos que podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Es como pretender que una rama cortada de un árbol puede producir frutos por su propia voluntad. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, así vivimos muchas veces, confiando en nuestra determinación, nuestra moral, nuestra capacidad de ser buenos, mientras nos marchitamos espiritualmente porque estamos desconectados de la fuente de vida. En 1 de Juan 2, versículo 6, leemos: «El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo». Aquí está la prueba de nuestra permanencia. No son nuestras emociones religiosas, no son nuestras experiencias espirituales pasadas, sino el fruto visible de una vida transformada. Cuando permanecemos en Cristo, comenzamos a pensar como Él piensa, amar como Él ama, perdonar como Él perdona. No por esfuerzo propio, sino porque la savia de su vida fluye a través de nosotros. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero liberadora. La permanencia requiere poda. Jesús lo dijo claramente en Juan 15, versículo 2. «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto». Dios no está interesado en nuestra comodidad, está interesado en nuestro fruto. Y el fruto solo viene de la permanencia. Y la permanencia a menudo requiere que Dios corte de nuestra vida aquello que impide el flujo de su vida en nosotros. ¿Qué está impidiendo tu permanencia en Cristo en este momento? ¿Es el orgullo que te hace creer
que puedes manejar tu vida sin depender completamente de Él. Es el pecado no confesado que crea una barrera entre tú y Dios. Es la distracción constante de un mundo que grita por tu atención mientras la voz suave de Dios es ignorada. Sea lo que sea, la permanencia requiere que lo identifiques y lo entregues. Luis entendió que la verdadera transformación espiritual no es añadir cosas buenas a nuestra vida, sino permitir que Cristo reemplace todo lo que somos. Escribió que mientras más cerca estamos de Dios, más claramente vemos que somos pecadores, pero también vemos que hemos sido completamente aceptados y perdonados. Esta es la paradoja de la permanencia. Conocemos más profundamente nuestra necesidad, pero también experimentamos más profundamente su gracia. La permanencia no es pasividad, es la actividad más intensa y vital que podemos experimentar. Es despertar cada mañana reconociendo: Señor, hoy necesito permanecer en ti porque sin ti nada puedo hacer. Es caminar por tu día conversando con Él, consultándole, escuchándole. Es leer su palabra, no para tachar una lista religiosa, sino para escuchar su voz hablándote directamente. Es orar no solo cuando enfrentas crisis, sino porque anhelas su presencia más que cualquier otra cosa. En Colosenses 2, versículos 6 y 7, encontramos esta instrucción: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Recibimos a Cristo por fe, confiando completamente en Él para salvación, y de esa misma manera debemos permanecer en Él, por fe continua, confianza diaria, dependencia momento a momento. Esta es la invitación de hoy. No a hacer más, sino a ser más conectado. No a tratar más fuerte, sino a permanecer más profundamente. El secreto para permanecer en Cristo no es complicado, pero requiere intencionalidad, honestidad y rendición diaria. Requiere que dejemos de vivir como ramas independientes y abracemos nuestra identidad como pámpanos totalmente dependientes de la vid verdadera. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, donde continuamos explorando verdades que transforman vidas. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, te recomiendo nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, cuyo enlace encontrarás en el primer comentario fijado. Es una herramienta práctica para ayudarte en este camino de permanencia. Permanecer en Cristo produce algo que ninguna religiosidad humana puede manufacturar: fruto genuino. No la apariencia de fruto, no la imitación de virtud, sino la realidad transformadora de una vida que refleja el carácter de Cristo porque está conectada a Él. Hay una diferencia radical entre hacer obras cristianas y llevar fruto cristiano. Las obras podemos hacerlas con nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, nuestra voluntad. Podemos ser amables por educación, generosos por obligación, pacientes por conveniencia, pero el fruto, el verdadero fruto del Espíritu, solo puede crecer desde una vida arraigada en Cristo. Es la diferencia entre pintar manzanas en las ramas de un árbol muerto y ver manzanas reales crecer en un árbol vivo. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, Pablo describe este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Notemos que dice fruto, no frutos. No es una lista de características que debemos desarrollar individualmente, sino el resultado natural de una sola cosa: permanecer conectados a Cristo. Cuando permanecemos en Él, todo este fruto brota naturalmente, como las manzanas brotan de un manzano saludable. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos intentado producir este fruto con nuestro propio esfuerzo? Nos proponemos ser más pacientes y duramos 3 días antes de explotar. Nos comprometemos a amar más y terminamos juzgando. Decidimos tener más gozo y la primera dificultad nos hunde en la amargura. ¿Por qué fracasamos tan consistentemente? Porque estamos tratando de producir fruto en lugar de permanecer en la vid que produce fruto a través de nosotros. La permanencia en Cristo cambia la fuente de nuestra vida espiritual.
Ya no vivimos desde nuestros recursos limitados, sino desde los recursos ilimitados de Dios. Ya no dependemos de nuestra fuerza de voluntad, sino de su poder transformador. Ya no nos esforzamos por ser mejores, sino que permitimos que su vida fluya a través de nosotros, produciendo lo que solo Él puede producir. Jesús fue claro sobre esta dinámica en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, no poco, no algo limitado, nada de valor eterno. Esta es una declaración absoluta que confronta nuestra autosuficiencia y nos invita a una dependencia radical. Pensemos en un pámpano por un momento. No se esfuerza por producir uvas, no hace reuniones para planificar la producción de fruto, no se angustia preguntándose si está haciendo suficiente. Simplemente permanece conectado a la vid y el fruto viene naturalmente porque la vida de la vid fluye a través de él. Esta es la imagen que Jesús usa para describir cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Pero permanecer en Cristo también significa permanecer en su palabra. En Juan 15, versículo 7, Jesús conecta estas dos realidades. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La permanencia no es un sentimiento místico vago, está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, cuando permitimos que sus palabras penetren nuestro pensamiento, cuando obedecemos lo que Él dice, estamos permaneciendo en Él. Aquí está el secreto que muchos pasan por alto. No leemos la Biblia solo para obtener información, sino para mantener nuestra conexión vital con Cristo. Cada versículo es como la savia que fluye de la vid al pámpano. Cada verdad bíblica es alimento espiritual que nos mantiene vivos y fructíferos. Cuando descuidamos la palabra, estamos cortando nuestra propia línea de vida. La permanencia también se expresa en la oración constante. No me refiero solo a los momentos formales de oración, aunque esos son importantes. Me refiero a vivir en un estado de conversación continua con Dios. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, se nos instruye: orad sin cesar. Esto no significa estar arrodillados todo el día, sino mantener nuestra conciencia enfocada en la presencia de Dios mientras hacemos nuestras actividades diarias. Cuando permanecemos en Cristo de esta manera, algo extraordinario sucede. Comenzamos a ver la vida desde su perspectiva. Las circunstancias que antes nos hundían ahora son oportunidades para ver su poder. Las personas que antes nos irritaban ahora son objetos de su amor fluyendo a través de nosotros. Los desafíos que antes nos paralizaban ahora son plataformas para experimentar su fidelidad. Este es el fruto de la permanencia, una transformación genuina que va más allá del comportamiento superficial hasta el corazón mismo de quienes somos. No estamos tratando de actuar como cristianos. Estamos siendo transformados en la imagen de Cristo porque su vida está en nosotros. Como dice 2 de Corintios 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero esta transformación requiere rendición. No podemos permanecer en Cristo y al mismo tiempo aferrarnos a nuestro control. No podemos experimentar su vida fluyendo a través de nosotros mientras insistimos en vivir a nuestra manera. La permanencia demanda que soltemos, que confiemos, que nos rindamos completamente a su señorío sobre cada área de nuestra vida. Y aquí es donde muchos se detienen. Queremos los beneficios de permanecer en Cristo sin el costo de la rendición. Queremos el fruto sin la poda. Queremos la paz sin soltar el control. Queremos el gozo sin abandonar nuestros ídolos. Pero no funciona así. La vid no negocia con los pámpanos. O estamos conectados y rendidos, o estamos separados y marchitándonos. En Romanos 12, versículo 1, Pablo nos ruega: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, no muerto, como los sacrificios del Antiguo Testamento, sino vivo,
pero igualmente entregado, igualmente rendido. Esta es la postura de quien permanece en Cristo. Cuando vivimos desde esta permanencia, el fruto no es algo que forzamos, sino algo que fluye. El amor por personas difíciles surge naturalmente. La paz en medio de tormentas se convierte en nuestra realidad. La paciencia con procesos largos deja de ser una lucha imposible, no porque nosotros hayamos mejorado tanto, sino porque Él está viviendo su vida a través de nosotros. Esta es la belleza de permanecer en Cristo. No estamos solos tratando de ser buenos. Tenemos la vida misma de Dios fluyendo en nosotros, capacitándonos para vivir de maneras que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. Y cuanto más permanecemos, más fruto producimos, más glorificamos al Padre, más experimentamos la plenitud de vida que Jesús prometió. El llamado no es a esforzarte más, sino a permanecer más profundamente. No es a intentar más fuerte, sino a rendirte más completamente. No es a hacer más para Dios, sino a permitir que Dios haga más a través de ti. Si permanecer en Cristo es tan vital, ¿por qué nos resulta tan difícil? ¿Por qué tantos cristianos viven desconectados, secos, luchando con las mismas debilidades año tras año? La respuesta es que existen enemigos poderosos de nuestra permanencia, y si no los identificamos y enfrentamos, nunca experimentaremos la plenitud de vida que Cristo ofrece. El primer enemigo es la distracción. Vivimos en una era de ruido constante, donde 1000 voces compiten por nuestra atención cada momento del día. Nuestros teléfonos vibran, nuestras redes sociales nos llaman, nuestras responsabilidades nos abruman, y en medio de todo este caos, la voz suave de Dios es ahogada por el estruendo de un mundo que nunca deja de gritar. Jesús advirtió sobre esto en la parábola del sembrador. En Mateo 13, versículo 22 dice: «El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa». Las distracciones no son neutrales, son espinos que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida, que interrumpen nuestra conexión con Cristo, que nos roban el fruto que deberíamos llevar. La pregunta incómoda es esta: ¿cuánto tiempo pasas cada día en las redes sociales comparado con cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Cuánta energía mental dedicas a preocuparte por cosas que no puedes controlar comparado con cuánta energía dedicas a meditar en su palabra? ¿Cuán llena está tu mente de las voces del mundo comparado con cuán llena está de la voz de Dios? Las respuestas honestas a estas preguntas revelan si estamos permaneciendo en Cristo o simplemente visitándolo ocasionalmente. El segundo enemigo es el pecado no confesado. Hay una ilusión peligrosa que muchos cristianos mantienen: la idea de que podemos permanecer en Cristo mientras guardamos áreas secretas de desobediencia. Pero la permanencia requiere luz, honestidad, transparencia total. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7 nos dice: «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». El pecado no confesado es como una obstrucción en la tubería que conecta el pámpano con la vid. La vida todavía está ahí, pero no puede fluir libremente. Y mientras más tiempo mantengamos ese pecado oculto, más se endurece la obstrucción, más se debilita nuestra conexión, más nos marchitamos espiritualmente. La solución no es tratar de esconder mejor nuestro pecado, sino traerlo a la luz, confesarlo, recibir el perdón que ya fue comprado en la cruz. Hay un poder liberador en la confesión honesta. Cuando dejamos de fingir, cuando admitimos nuestras luchas reales, cuando reconocemos que necesitamos gracia desesperadamente, la vida de Cristo puede fluir nuevamente con fuerza. Primera de Juan 1, versículo 9, es una promesa para todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. No hay fracaso tan profundo que su amor no pueda alcanzar. El tercer enemigo es el autoengaño espiritual. Es posible estar tan ocupados con actividades religiosas
que confundimos la actividad con la intimidad. Podemos estar sirviendo en 5 ministerios, asistiendo a cada reunión de la iglesia, citando versículos de memoria, y aún así estar desconectados de Cristo en nuestro corazón. La religiosidad externa puede convertirse en un sustituto conveniente de la relación interna. Jesús confrontó esto directamente en Mateo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es posible honrar a Dios con nuestros labios, mientras nuestro corazón está a 1000 kilómetros de distancia. Es posible hacer todas las cosas correctas por las razones incorrectas. Y cuando esto sucede, no estamos permaneciendo en Cristo, estamos actuando un papel religioso. La pregunta penetrante es, si te quitaran todas tus actividades religiosas, todas tus responsabilidades en la iglesia, todos tus hábitos espirituales externos, ¿qué quedaría de tu relación con Cristo? Si la respuesta es poco o nada, entonces has estado construyendo sobre actividad en lugar de intimidad, y esa es una base que no resistirá las tormentas de la vida. El cuarto enemigo es el orgullo espiritual. Es insidioso porque se disfraza de madurez. Creemos que porque conocemos la Biblia, porque entendemos doctrina, porque hemos caminado con Dios por años, ya no necesitamos depender de Él tan desesperadamente como antes. Y en ese momento de autosuficiencia, cortamos nuestra propia línea de vida. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos instruyen: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Todos tus caminos, no solo los difíciles, no solo cuando estás en crisis, todos. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción debe fluir desde una dependencia consciente de Cristo. El momento en que pensamos que podemos manejar algo por nuestra cuenta es el momento en que comenzamos a marchitarnos. El quinto enemigo es el desánimo. Cuando miramos nuestras vidas y vemos cuánto nos falta, cuántas veces hemos fallado, cuán lejos estamos del ideal que anhelamos, podemos caer en la tentación de rendirnos. El enemigo susurra que nunca cambiaremos, que siempre seremos así, que es inútil intentarlo. Y si creemos esa mentira, dejamos de intentar permanecer en Cristo porque creemos que es imposible para alguien como nosotros. Pero aquí está la verdad que debemos abrazar. La permanencia en Cristo no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Segunda de Timoteo 2, versículo 13 declara: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra debilidad no cancela su compromiso con nosotros. Nuestros fracasos no agotan su gracia. Nuestra inconsistencia no disminuye su amor inquebrantable. De hecho, es en nuestra debilidad donde su fuerza se perfecciona. Pablo aprendió esto cuando Dios le dijo en 2 de Corintios 12, versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No permanecemos en Cristo porque somos fuertes, sino precisamente porque somos débiles. No nos conectamos a Él porque lo merecemos, sino porque lo necesitamos desesperadamente. Entonces, ¿cómo vencemos estos enemigos de la permanencia? Primero, mediante la vigilancia constante. Debemos examinar nuestro corazón regularmente, preguntándonos: ¿qué está compitiendo por el lugar que solo Cristo debe ocupar? ¿Qué estoy permitiendo que se interponga entre Él y yo? ¿Dónde estoy dependiendo de mí mismo en lugar de depender de Él? Segundo, mediante la honestidad brutal con Dios. Él ya conoce cada pensamiento, cada lucha, cada falla. No ganamos nada escondiéndonos. Ganamos todo acercándonos a Él con transparencia total, confiando en que su gracia es suficiente para cada debilidad que confesamos. Tercero, mediante decisiones intencionales de priorizar la intimidad sobre la actividad. Esto puede significar decir no a compromisos buenos para proteger lo mejor. Puede significar apagar el teléfono para crear espacio para su voz. Puede significar reevaluar cómo usamos nuestro tiempo para asegurarnos de que estamos invirtiendo en lo que realmente importa. La batalla por permanecer en Cristo es real, pero no estamos peleándola solos. El mismo Espíritu Santo que vive en nosotros nos capacita, nos guía, nos fortalece.
Jesús hizo una declaración extraordinaria en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿cuántos cristianos realmente experimentan esta vida abundante? ¿Cuántos están viviendo en escasez espiritual, sequedad emocional y frustración constante, a pesar de profesar fe en Cristo? La diferencia entre la vida abundante prometida y la experiencia real de muchos creyentes se reduce a una palabra: permanencia. La vida abundante no es ausencia de problemas, no es una existencia cómoda donde todo sale como queremos. La vida abundante es experimentar la presencia plena de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Es tener recursos espirituales que fluyen desde dentro sin importar lo que esté sucediendo afuera. Es conocer una paz y un gozo que no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con aquel que es la fuente de toda vida. Cuando permanecemos en Cristo, comenzamos a experimentar lo que Pablo describe en Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notemos que no dice todo lo puedo por mi propia fuerza o todo lo puedo porque soy especial. Dice en Cristo. La vida abundante fluye desde la permanencia en Él, no desde nuestras capacidades personales. Es su poder trabajando a través de nuestra debilidad, su sabiduría guiando nuestra ignorancia, su amor llenando nuestro vacío. Esta permanencia produce una transformación que afecta cada área de nuestra vida. En nuestras relaciones, comenzamos a amar con un amor que no es natural para nosotros. Ese familiar difícil que siempre nos saca de quicio, esa persona en el trabajo que constantemente nos ofende, ese vecino que nos ha lastimado. Cuando permanecemos en Cristo, su amor comienza a fluir a través de nosotros hacia ellos, no porque hayamos desarrollado más paciencia propia, sino porque estamos conectados a la fuente del amor perfecto. En 1 de Juan 4, versículos 7 y 8 leemos: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos amar genuinamente a otros por nuestra propia cuenta, pero cuando permanecemos en Dios, quien es amor, ese amor fluye naturalmente hacia quienes nos rodean. En nuestras luchas y desafíos, la permanencia en Cristo nos da una perspectiva completamente diferente. Ya no vemos los problemas solo como obstáculos, sino como oportunidades para experimentar su fidelidad. Ya no enfrentamos las dificultades con pánico, sino con confianza en aquel que ya venció. Santiago 1, versículos 2 y 3 nos instruyen: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto suena contradictorio hasta que entendemos la permanencia. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de pruebas? Porque sabemos que no estamos enfrentándolas solos. Porque confiamos que Dios está usando cada circunstancia para nuestro bien y su gloria. Porque permanecemos conectados a una fuente de vida que ninguna circunstancia puede agotar. El pámpano conectado a la vid no teme la tormenta porque sabe que la vid lo sostiene. En nuestras decisiones diarias, la permanencia nos da acceso a la sabiduría de Dios. Ya no tenemos que depender solo de nuestra limitada comprensión. Santiago 1, versículos 5 y 6 prometen: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Cuando permanecemos en Cristo, nuestras oraciones por sabiduría no son gritos desesperados en la oscuridad, sino conversaciones con aquel que conoce el final desde el principio. En nuestro propósito y llamado, la permanencia nos libera de la trampa de buscar significado en logros temporales. Ya no necesitamos probar nuestro valor a través del éxito mundano. Ya no estamos esclavizados a la opinión de otros. Ya no medimos nuestra vida por estándares humanos. Colosenses 3, versículo 3 nos recuerda: Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra identidad, nuestro valor, nuestro propósito, todo está asegurado en Cristo. Esta verdad es increíblemente liberadora. Significa que podemos fallar sin ser destruidos, porque nuestro valor no depende de nuestro desempeño.
Podemos ser rechazados sin ser devastados porque nuestra aceptación en Cristo es inquebrantable. Podemos perder todo en este mundo sin perder lo que realmente importa porque nuestra vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. La permanencia también transforma nuestra adoración. Ya no es un ritual vacío que cumplimos los domingos, sino la expresión natural de un corazón conectado a la fuente de toda bondad. Cuando permanecemos en Cristo, vemos más claramente quién es Él, apreciamos más profundamente lo que ha hecho y respondemos más genuinamente con gratitud y alabanza. Salmos 34, versículo 8 nos invita: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y aquí está algo hermoso. Cuanto más permanecemos en Cristo, más deseamos permanecer en Él. Es un ciclo ascendente. Cada momento de conexión genuina nos hace anhelar más. Cada experiencia de su amor nos hace menos satisfechos con cualquier cosa que no sea Él. Cada vez que experimentamos su poder, obrando a través de nuestra debilidad, nos damos cuenta más claramente que no queremos volver a vivir dependiendo solo de nosotros mismos. Salmos 42, versículo 1 captura este anhelo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este no es un deber religioso, es el deseo profundo de un alma que ha probado la vida verdadera y no puede contentarse con nada menos. Es el hambre espiritual de alguien que conoce la diferencia entre existir y vivir realmente. Pero seamos claros, esta vida abundante no elimina todo sufrimiento. Los pámpanos permanecen en la vid, pero aún enfrentan tormentas. Los cristianos que permanecen en Cristo aún enfrentan pérdidas, enfermedades, decepciones, dolores. La diferencia no es la ausencia de dificultad, sino la presencia de Cristo en medio de ella. Es tener acceso a recursos espirituales que nos sostienen cuando nuestros recursos humanos se agotan. Pablo entendió esto profundamente. En 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9 escribió que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo podía mantener esta perspectiva en medio de tanto sufrimiento? Porque permanecía en Cristo, porque su vida no dependía de sus circunstancias, sino de su conexión con la fuente inagotable de vida. Esta es la vida abundante que Jesús prometió. No es tener todo lo que queremos, sino tener todo lo que necesitamos en Él. No es ausencia de problemas, sino presencia de poder. No es vivir sin dolor, sino vivir con propósito, incluso en el dolor. No es depender de circunstancias favorables, sino depender de un Dios fiel sin importar las circunstancias. Y todo esto fluye de una sola cosa: permanecer en Cristo. No de trabajar más duro, no de ser más disciplinados, no de intentar con más esfuerzo, sino de mantenernos conectados a Él momento a momento, día tras día en cada situación. Hermanos, hemos recorrido juntos este camino explorando el secreto para permanecer en Cristo. Y ahora sabes que no se trata de religiosidad, sino de relación, no de esfuerzo, sino de conexión, no de actividad, sino de intimidad profunda con aquel que es la vid verdadera. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para continuar creciendo en tu caminar espiritual. Dale like a este video, comparte en los comentarios cómo Dios está hablándote sobre permanecer en Él, y no olvides visitar el primer comentario fijado donde encontrarás nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, una herramienta práctica para profundizar tu conexión con Cristo. Gracias por acompañarme en este tiempo. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, donde seguiremos explorando verdades que transforman vidas. Que Dios te bendiga abundantemente mientras permaneces en Él.